Buenas tardes. Hoy nos acompaña el músico Germán Díaz, que impartirá una conferencia con concierto ilustrativo titulada La Zanfona, 1000 años de historia. En su intervención hará un recorrido por la historia de este singular y maravilloso instrumento de cuerda, desde sus orígenes medievales hasta las composiciones contemporáneas, a través de los vestigios conservados en la escultura, la pintura y la literatura española, con referencia particular a los instrumentos históricos ibéricos. Germán Díaz es músico especializado en estudios sobre la tradición y filólogo clásico. Estudió zanfona con los grandes maestros europeos. Perteneció a la mítica Bielistic Orchestra, una agrupación de zanfonas asentadas en Francia. Ha actuado por todo el mundo con proyectos tan dispares como Tasto Solo, centrado en la interpretación de repertorios para instrumentos de teclas de los siglos XIV y XV, o agrupaciones jazzísticas como Baldo Martínez o Paolo Angeli. En 2004 creó su propia discográfica, Producciones Efímeras, junto a Fernando Fuentes. Ha colaborado en más de un centenar de grabaciones discográficas y editado numerosas obras como solista, además de haber compuesto bandas sonoras para cine, teatro y televisión. Su carácter innovador como zanfonista y su brillantez y sensibilidad musical le han hecho merecedor de un amplio reconocimiento internacional. La Fundación César Manrique agradece a Germán Díaz su presencia hoy aquí. Es un honor para todos nosotros recibirle en Lanzarote. También queremos recordarles que si desean recibir información por correo electrónico de las actividades programadas por la Fundación y no la están recibiendo, deben rellenar un impreso autorizándolo que encontrarán en la mesa de entrada. Es imprescindible de acuerdo a la nueva Ley de Protección de Datos. A continuación, tiene la palabra Germán Díaz. Muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Lanzarote y tengo que agradecer de corazón a la Fundación que me haya traído y el trato tan exquisito que ha tenido con nosotros. Vamos a hablar un poco de este instrumento, la zanfona, un instrumento en el que tenéis en las islas, hay unos cuantos zanfonistas que tocan, ¿verdad? Hay unos 10 o unas cuantas personas. Pero bueno, es un instrumento desconocido en general, ¿no? Es un instrumento medieval que nació más o menos en el siglo X en Centro Europa, y aunque no voy a hacer un recorrido cronológico, voy a guiarme más bien por unas pautas estéticas en cuanto a la música que vamos a escuchar, pero sí que quería hablar de esta imagen que yo creo que todos conocen, ¿no? Que es el Pórtico de la Gloria. Es una imagen icónica y muy importante en el Camino de Santiago, esa ruta de peregrinación capital. Y para que vean la importancia que tenía este instrumento en ese periodo, realmente cuando el peregrino llegaba a Santiago y levantaba la cabeza, veía al Pantocrátor, pues lo que veía encima era esto, la zanfona, eso que llamamos organistrum, eso era digamos, la zanfona anterior, primigenia, que se utilizó en la Edad Media, y como ven la tocaban dos personas. Dos personas porque era tan grande que no la podía tocar uno solo, ¿no? Como les voy a hablar del instrumento, les voy a explicar un poco cómo funciona. La zanfona es una especie de violín mecánico, violín mecanizado. En la Edad Media se mecanizaron muchos instrumentos, no solamente lo que podíamos llamar las violas o el violín, por así llamarlo, ¿no? que dio origen a la zanfona, ¿no? También el clavicímbalum, se mecanizaron los salterios, etcétera, etcétera. O sea, entró ese periodo de mecanización de objetos musicales, ¿no? Entonces, este instrumento lo que tiene, en vez del arco del violín, lo que tiene es una rueda aquí en el medio impregnada de resina que está conectada con esta manivela que tengo aquí. Sobre esa rueda puedo ir poniendo diferentes cuerdas, como por ejemplo unas cuerdas que hacen una nota grave, una o varias, ¿no? Después las cuerdas que hacen la melodía. Estas cuerdas que tenemos aquí lo que tienen son unas piececitas de madera que llamamos espadillas, que son como los dedos,
que tiene el violinista al presionar la cuerda. Estas espadillas lo que hacen es cortar la cuerda, entonces al cortar la cuerda da la nota. Cuanto más corta sea la distancia, lo que nos queda de la cuerda, más aguda es la nota. Tenemos varias cuerdas y después tenemos unas cuerdas muy particulares, porque no hay otro instrumento que las tenga, a excepción de la trompa marina, que era un instrumento que tenía una sola cuerda y vibraba mucho esa cuerda, que lo usaban para llamar a comer en los conventos, ¿no? Entonces, lo que hace esta cuerda es tener un puente móvil que no está sujeto sobre la tapa y yo puedo hacer percusión con la mano derecha, haciendo una serie de cambios de velocidad. Lo que hacemos es ritmo con la mano derecha. Y las cuerdas más simpáticas, porque además se llaman así, son estas cuerdas que tengo aquí a los lados del instrumento, que son cuerdas simpáticas. Son cuerdas que resuenan ellas solas por simpatía y que se añadieron en el barroco. La zanfona fue instrumento de corte en el siglo XVIII. En Francia lo tocaba María Letzinka y evolucionó bastante el instrumento en este periodo. Y las cuerdas lo que hacen es, digamos, hacer una especie de reverberación natural, una especie de eco natural que utiliza el instrumento pues, para que suene más redondo. Por lo tanto, hoy no vamos a usar ningún efecto, aunque ven aquí algunos pedales que he traído. Todos los sonidos que vamos a escuchar son los naturales del instrumento. Es una especie de sintetizador del siglo X, más o menos, que tiene muchas posibilidades tímbricas que vamos a intentar escuchar esta noche. Como ven aquí, vemos que el organistrum de la Catedral de Santiago de Compostela, que hizo el maestro Mateo y que yo creo que conocerán ustedes, una joya. De hecho, se han sacado los instrumentos de este pórtico exactamente como están, porque el maestro Mateo hizo un trabajo increíble con todo el pórtico, ¿no? Pero los instrumentos se han podido reconstruir a partir de estas figuras. Aquí se ve cómo uno de los músicos tira de esas teclas y el otro da vueltas a la rueda, ¿no? Claro, se han dado cuenta que hay una diferencia entre ese instrumento que tocaban, este que tenemos aquí. Tenemos muchos ejemplos. No les he traído muchas fotos para no aburrir, pero esto es Gelmírez, esto es Toro, por ejemplo, el pórtico de Toro, entre dos personas, ven que lo tocan dos personas, y también en el 12, también en el mismo periodo, y fijaros, este es también de Toro, es de la misma iglesia, aparece gente que lo toca, el instrumento tocado por una sola persona. El instrumento se hizo más pequeño para que lo pudiera tocar una persona solamente, porque fíjense que, claro, el instrumento del pórtico hay dos personas y una está solamente dando vueltas a la manivela, que es el que vemos ahí, el de la cara compungida. Claro, el pobre está dando vueltas a la manivela. Por eso, esto es una teoría muy curiosa, ¿no? Porque siempre los musicólogos dicen, ¿pero por qué se hizo, qué pasó con el instrumento? Pues que el de la manivela no podía más, obviamente. Claro, es que está dando vueltas toda la vida, ¿no? Es terrible. Bueno, la zanfona es un instrumento muy vinculado con las primeras polifonías occidentales, ¿no? Nosotros no juntamos dos notas hasta este periodo, porque la voz de Dios era una, y nosotros cantábamos el gregoriano, que también conocéis. Entonces costó mucho, digamos, hacer estas primeras polifonías que llamamos canto organales, ¿no? Son cantos en los que hacemos intervalos de cuartas o quintas paralelas, o sea que ponemos dos notas diferentes, pero siempre se cantan paralelamente. Bien, ¿por qué les cuento esto? Pues porque el instrumento fue muy importante para desarrollar este tipo de canto y por lo tanto fue muy importante en este periodo. ¿Por qué? Porque si yo pongo una de las cuerdas que les he mencionado antes, las que hacen la melodía, yo creo que han visto ahí atrás también las espadillas. Estas son las espadillas, ¿no?, con las que corto la cuerda. Entonces, si yo pongo dos cuerdas afinadas en una nota diferente, pues un do, por ejemplo, voy a poner otra a la vez que tiene un sol. Lo que hago es ese canto organal, lo que hago es esto.
Automáticamente hacemos esas primeras polifonías, ese canto organal. Entonces era un instrumento muy codiciado para aprender a cantar sine magistris, sine precentore, o sea, para aprender uno solo a cantar. Por eso fue un instrumento que se expandió bastante y tuvo su importancia. Después, como muchos otros instrumentos, se vinculó a las músicas tradicionales, salió de este camino litúrgico y para mostrarles, para las sonoridades del instrumento, voy a tocar un tema ya tradicional que se llama La rosa en florece, un tema sefardí, para que escuchen esa nota pedal que hace el instrumento y lo que podemos hacer con la cuerda cantora, con la melodía. La rosa en florece. Mejor así no aplaudimos, porque así si no se hace muy largo, no aplaudimos al final. Sí. Como ven, el instrumento, lo que podemos hacer sobre ese bordón es improvisar sobre el modo de esa música en la que estamos dispuestos, y se utilizaba mucho este instrumento para cantar. Os lo voy a contar después lo que hacían los ciegos con este instrumento, ¿no? Como os he dicho antes, no vamos a hacer un recorrido cronológico con el instrumento, y quería explicarles otro instrumento que he traído esta noche, que es también de manivela y que tiene mucho que ver con la mecanización musical y con los instrumentos mecánicos y la música mecánica. He traído una pequeña caja de música programable, que es este aparato de aquí que voy a usar ahora para tocar la siguiente canción, que es una máquina que lee estas tarjetas que perforo con un perforador. Aquí escribo la música y lo que hace la máquina es leer este cartón. Como muchos inventos mecánicos, lo que hacemos es codificar la música en diferentes soportes o formatos y que luego una máquina lo lea. El ser humano siempre ha intentado que las máquinas le hagan el trabajo, ¿no? Y también el musical. Por eso ha intentado siempre diseñar y construir artefactos que hagan música. Por ejemplo, vemos aquí un ejemplo singular, porque es una lámina de Leonardo da Vinci que diseñó estas campanas automáticas que se pueden programar con un cilindro e ir poniendo las notas, o un personaje que a mí me gusta mucho, que es Athanasius Kircher, un polímata del 17 que escribió mucho sobre música mecánica, y aquí ven un órgano hidráulico con la fuerza del agua va moviendo esa noria, y ven el enorme cilindro que se puede programar para escribir esa música. Solamente como curiosidad, este libro, que es el tratado de el arte de marcar cilindros, ¿no? La tonotécnica que editó Engramel en el siglo XVIII, para que vean la cantidad de ingenios mecánicos que se produjeron
que hasta se editó un manual para saber cómo escribir la música en esos formatos, ¿no? Entonces vamos a utilizar la caja de música y la zanfona, que tienen que ver, por ese ingenio, por esa capacidad mecánica que tienen los dos instrumentos, con un tema que compuse hace tiempo que se llama Cirro. El cirro es una nube alta que he intentado hacer alguna foto cuando hemos estado estos días en la isla, pero no ha habido ni uno. Entonces usamos esta de Rubén del Campo, que son unos cirros muy bonitos, donde vamos a unir la zanfona y la caja de música. Las nubes, bueno, a nosotros nos gustan mucho las nubes y hacemos muchos temas a las nubes porque es un objeto, es una oportunidad única que tenemos de disfrutar de un arte tan democrático como las nubes, ¿no? Los cirros precisamente son esas nubes altas que son tan efímeras, duran tan poco, pero son tan bellas, y le hemos escrito esta melodía para zanfona y caja de música, Cirro. Vinculado, como les digo, a la zanfona casi desde sus orígenes está la literatura de cordel. Está el ciego coplero que va de pueblo en pueblo cantando los romances y contando las historias, casi siempre truculentas, y cuanto más escabrosas, pues más pliegos vendía. Y lo que hacía el ciego era llegar a la plaza con este instrumento, con la zanfona, que es un instrumento
difícil de ajustar. La zanfona no es como una guitarra que puedas comprar en un comercio, y en la zanfona hay que poner una serie de algodones en las cuerdas, después se lo enseño de cerca, unos algodones en las cuerdas para que la rueda no le dañe, la rueda tiene que estar perfectamente resinada para que, en fin, hay gente que toca aquí la zanfona que lo sufre diariamente, puede corroborarlo. Y es insólito que el ciego fuera un músico que tocase el instrumento, pero no sabemos cómo sonaba, claro, a lo mejor aquello le pagaban porque se callase. El otro día un amigo me contó que estaba en Grecia tocando la zanfona, que fue allá a estudiar, y que había momentos que le pagaban para que no tocase, sí, efectivamente. Sí, que a veces sabía dónde ponerse para que le quisieran echar y conseguir el dinero. Pues bueno, a lo mejor los ciegos era lo mismo, ¿no? Lo que hacían ellos era utilizar el instrumento, desde luego, por su fisionomía particular, como una especie de reclamo, ¿no? También. Y lo que hacían era contar historias sobre el pedal de esta zanfona. En estas imágenes, por cierto, es muy bonita, de Pidal, en la que salen las marionetas por detrás de la capa. Ven que el Lazarillo lo que hacía era narrar la historia, dibujarla con las muñecas por detrás del ciego mientras él iba cantando el romance. La otra foto es una foto de un ciego Peretes de finales de 1800, un ciego de verdad. Digo, es una foto real de una persona que tocaba y vivía de tocar la zanfona, ¿no? Entonces, es un instrumento que en toda Europa, porque estas fotos que les enseño son de Galicia, pero también la otra foto que vemos es de Ucrania. O sea, esta tradición ha estado presente y viva en toda Europa, y el ciego lo que hacía era llegar a la plaza y presentarse, ¿no?, para vender estos pliegos con pregones. Me recuerdo un pregón de anuncio de los ciegos que decía así: chicos, mozos y grandes, venid todos a oír al coplero, que os trae el mejor relato que se contó en aquel tiempo. No hay crimen que yo no cante, ni amor para mi secreto, ni batalla, ni conquista, ni cogida de torero, todo en romances escrito para solaz y recreo del que con su limosna quiera oír al coplero. Y ahí empezaba a cantar el romance, que es lo que les voy a cantar yo ahora mismo, el romance, por ejemplo, que se llama el romance de la casada de lejanas tierras, un romance trágico, con un final trágico, que la gente con tanta tragedia pues al final compraba el pliego. Recién casada de lejanas tierras, con las manos barre, con los ojos riega, con la boca dice quien fuera soltera. A la medianoche un dolor le diera, un dolor de parto que parir quisiera. Maridito mío, si tú bien me quieres, ve donde tu hermana que llamarla puedes. Levántate, hermana, del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir. La blanca paloma que quiere parir. Si pare que para, sino que reviente, que para mi gusto es lo más conveniente. Ay, esposa mía, ay, la Virgen Santa, ni tu hermana viene, ni tú te levantas.
Amorcito mío, si tú bien me quieres, ve donde tu madre que llamarla puedes. Levántate, madre, del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir. La blanca paloma que quiere salir. Si pare que para una niña reviente de sangre por una costilla. Si pare que para un varón reviente de sangre por el corazón. Ay, esposa mía, ay, la Virgen Santa, ni mi madre viene, ni tú te levantas. Dímelo, pastor, tú que bien lo sabes, por quien han tocado en esas ciudades, por la recién casada de lejanas tierras, que murió de parto por no haber parteras, por malas cuñadas y peores suegras. Vinculado también al instrumento y a la historia de la música tradicional está este tema tradicional que traigo de Galicia, que se llama el alalá de Muxía, un tema muy vinculado a lo mágico, vinculado a los relatos fantásticos y todos estos monstruos imaginarios. También la zanfona es un elemento, es un instrumento que se ha vinculado con historias mágicas de ciegos. Ellos alimentaban esta tradición de instrumento esotérico, ¿no? Este alalá es el que cierra, digamos, el Camino de Santiago, este fin del mundo que todos conocen, esta tradición, y lo voy a tocar con la caja de música y con la zanfona a la vez también, para utilizar este instrumento mecánico que les he traído, con una pequeña improvisación al principio, el alalá de Muxía. La música mecánica, este papel que tenemos aquí, antes me preguntaba, creo que José Luis o Juan, si esto no se deteriora. Claro que se deteriora, ¿no? El logro de la música mecánica también fue hacer formatos que se estropeaban, así había que comprarlos otra vez, ¿no? Entonces, este cartón es un cartón normal, lo que tiene es la distancia exacta de la caja de música, la que lee esta caja de música, ¿no? Sin embargo, el otro papel que ven ahí es un papel que se llama poliar, que he descubierto por los libros de mis hijos, que es un papel indestructible, como casi todo lo que se hace para los niños. Entonces, este papel no se puede romper, lo que se hace es, solamente se puede cortar, no se rompe y funciona muy bien con los instrumentos mecánicos, porque luego se lo enseñaré de cerca si quieren. La caja de música, esto lo que tiene son unas especie de bielas que lo que hacen es leer los agujeros. Pero claro, tiene que hacer cierto esfuerzo sobre el papel, entonces lo daña, ¿no? El poliar no aguanta más. Y este es el alalá de Muxía. La música mecánica, como todo, está sujeta al albur del motor. O sea, quiero decir, muchas veces falla, ¿no? La música mecánica parece algo estático y no muy dado a la improvisación, pero muchas veces tenemos que improvisar bastante con ella, porque si falla el aparato no sabes por dónde va a salir, tienes que estar bastante atento, ¿no? Lo digo por si falla ahora mismo, que este cartón falla a veces, entonces me curo en salud.
vinculado a la tradición iconográfica de este instrumento, que como vamos a ver ahora es muy abundante, sobre todo en el Camino del Duero que tenemos en Castilla y León. Todos los caminos de Santiago, desde luego, que representan el instrumento. Es un instrumento, como hemos dicho antes, muy importante, ¿no?, para esta ruta. Pero el de Castilla y León tiene muchísimos vestigios, empezando por Estella y acabando ya casi en Compostela. Les he traído algunas imágenes de estos instrumentos y en Burgos encontramos bastantes representaciones de este instrumento. Por lo tanto, vamos a ilustrar estas dos últimas, que es Aedo de Butrón en Burgos y es la catedral, en el pórtico de Sarmental en Burgos. Las vamos a ilustrar con un tema tradicional de Burgos, que son unas ruedas. Las ruedas es un baile típico de Burgos en 5×8, un ritmo particular también, y estas son del Cancionero de Olmeda, un cancionero importante, y en donde encontramos unas melodías bastante, a nuestro juicio, bonitas. Vamos a usar esta cuerda de la que le he hablado antes, la cuerda rítmica, para hacer este ritmo. Este 5 lo voy a hacer con la mano derecha y con la otra mano voy a tocar una melodía después de una pequeña improvisación. Estas ruedas, porque tradicionalmente se tocaban con dulzaina y con redoblante, este tambor agudo que se utiliza en Castilla. Vamos a intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo. Voy a afinar, siempre que afino, intento hablar a la vez, que no lo consigo nunca, pero voy a ver si hoy lo consigo, ¿no? El instrumento, como ven, tiene muchas cuerdas, ¿no?, muchas posibilidades. Y había una vez, me estoy acordando de una vez que una señora me preguntó cómo funcionaba el instrumento, le conté esto que les he contado, ¿no?, sobre todo las cuerdas simpáticas, la otra cuerda, las cuerdas que hacen el ritmo, la melodía, etcétera, etcétera. La señora sí que, claro, dijo, pero bueno, me hizo una definición del instrumento y me dice, esto es como el cerdo, que se aprovecha todo.
Una música singular que encontramos para el instrumento, también, como ven, relacionada con los ciegos. Este ciego del centro es una serie de cuadros de Georges de Latour que están en el Prado, además, que pueden ver. Y justamente en este no se ve porque tiene el cubreruedas, lo que se llama el cubreruedas, que es esa pieza de madera que cubre la rueda, pero el resto de retratos que hizo podemos ver perfectamente el algodón, ¿no? Eso que les he contado de la pequeña envoltura de algodón que tenemos que hacer en las cuerdas, y también una serie de papeles que hay que meter en el puente para regular la altura de las cuerdas. Todas estas complicaciones las podemos ver en esta zanfona de Georges de Latour, ¿no? Los otros dos representan el tema que les voy a tocar ahora. Schubert, al que todos conocemos, hizo un tema en su ciclo de invierno, el último, que se llama Der Leiermann, el zanfonista, el organillero. Es un tema en el que habla de las penurias de este ciego que va caminando de villa en villa, y lo relacionamos con ese instrumento mecánico, el órgano de Barbaria, que es ese que les he traído ahí, que tiene también manivela, que no he podido traer, y la zanfona también. La composición de Schubert recuerda a este bordón de la zanfona, este ostinato constante del bordón de la nota pedal, y nosotros vamos a hacer una versión para caja de música y zanfona de este Der Leiermann de Schubert. Voy a aprovechar para leerles el texto de Müller, que es precioso, el poema. Que no lo tengo, pero creo que lo tengo aquí. Y se lo voy a leer porque merece la pena. Dice así: dice, en las afueras del pueblo hay un zanfonista y con dedos entumecidos le da la manivela penosamente. Se tambalea desnudo sobre el hielo y su platillo siempre está vacío. Nadie quiere oírle, nadie le mira. Y los perros gruñen alrededor del pobre viejo y él lo ignora todo, no se inmuta. Da vueltas a su manivela, nunca para. Viejo extraño, voy contigo, ¿harás girar tu rueda para mis canciones?
Dentro de esta tradición de ciegos que cantan romances y un instrumento tan vinculado a la voz, les voy ahora a tocar una pieza de unos hermanos sicilianos que se llaman los Fratelli Mancuso, que son dos hermanos de Sicilia, donde también tenemos un camino de Santiago, la Magna Vía Francigena, esta vía que pasa por Sutera, precisamente el pueblo donde viven ellos, y lo que conservan estos hermanos, al igual que otras cofradías, por ejemplo en España tenemos el canto de los auroros, ¿no? En el Mediterráneo, el canto corso, estas cofradías corsas, lo que conservan son esos cantos antifonales, esas melodías que tocaba el instrumento, que tocaba la zanfona en el siglo XII. Conservan estas melodías, muchas de este favordón, que les he contado, de estas interválicas, cuartas y quintas paralelas, lo conservan de manera oral. Y ellos cantan de una manera muy particular, conservando esta oralidad, y hacen, no exactamente, pero se aproximan al canto difónico, que es un canto en el que intentamos hacer varias notas con la misma garganta, ¿no? Entonces es lo que voy a intentar hacer sobre la zanfona con este tema de los Fratelli Mancuso que se llama Ciftelli.
Una historia curiosa sobre el instrumento, su vinculación fuera de Europa, aunque es un instrumento netamente europeo, es una tesis de una famosa musicóloga que se llama Marian Brocke, que en los años 70 editó una obra que se llamaba así, De Drillai la zanfona, precisamente, en la que hablaba de una tesis oriental del instrumento, que había una traducción que encargó Farmer sobre un texto de una donde se hablaba de una serie de instrumentos, y en esa traducción aparecía la zanfona. Entonces, esta musicóloga, Marian Bronner, lo que hizo fue, digamos, hablar de la tesis de que la zanfona la introdujeron los árabes a España y después, a partir de aquí, caminó por toda Europa, ¿no? Realmente es un instrumento que aparece en Notre Dame, en Santiago, aparece en las grandes catedrales que se hacen a la vez. O sea, es un instrumento que era muy usual, porque aparecen en muchos sitios a la vez. La tesis esta era muy bonita, pero resulta que después se reeditó el texto y se lo habían inventado todo, que es una forma también de hacer historia, pero bueno, encargaron otra traducción, entonces claro, donde aparecía rueda, pues no era rueda, el plectro no era espadilla, en fin. Fue una traducción que luego resultó que no era verdad, pero recordando esta historia y vinculando el instrumento con las músicas tradicionales orientales, que tanto tienen que ver con la música modal y tanto tienen que ver con el ritmo, que hubiera sido el instrumento perfecto para desarrollar ese tipo de músicas, pues vamos a tocar un tema de un compositor tunecino que se llama Anwar Brahim, un tema que se llama Perfume de Gitano, recordando esta historia de la vinculación oriental de la zanfona.
El instrumento, la zanfona, es un instrumento que en nuestros días, después de este viaje, digamos, que han visto histórico a través del instrumento, esas primeras polifonías que hemos escuchado, esos romances, ¿no? Esa vinculación con los ciegos, pues a partir de los años 70 es un instrumento que ha tenido un auge en las músicas contemporáneas, sobre todo gracias a este personaje que se llama Valentín Clastrier, y que hizo, a partir de este instrumento medieval que hemos visto, desarrolló, guardando siempre la fisonomía del instrumento y su especial característica, que es la rueda y estas cuerdas, le añadió otra serie de mejoras, por ejemplo, la opción de sacar el sonido de una manera electroacústica y poder procesarlo, ¿no? Él es un gran compositor de músicas actuales para el instrumento y vamos a tocar de él Es la Rue de la Vie y la Rueda de la Vida, un tema que hace alusión a esa rueda de la vida, a la zanfona en sí, y que va utilizando como pedal, va utilizando, además de los bordones de la zanfona, suma un pedal rítmico que vamos a hacer con un pequeño pedal que hemos traído, que es una loop station que va a grabar en directo lo que yo voy tocando para poder improvisar después por encima. Se llama Y la Rueda de la Vida.
Y después de esta rueda de la vida, y para acabar ya esta charla sobre la zanfona, les he traído otro instrumento también mecánico, no me he podido resistir, los que me cabían en el avión, claro, porque que es una armónica cromática. Este instrumento también vinculado a esta mecanización, ¿no?, de la que hablábamos, es una armónica automática de 1928, que les he traído la patente además, porque para nosotros, para investigar la música mecánica, las patentes americanas que están digitalizadas son fabulosas, porque ves el año en el que el inventor, o sea, el trayecto que hizo hasta llegar al instrumento, el dibujo del instrumento, el año en el que se aceptó, y las numerosísimas versiones de la idea, ¿no?, que se intentaron patentar. Entonces, este instrumento fue muy popular a finales de los años 20 porque es una armónica, como ven aquí. El nombre se llama rollmónica. El nombre no es lo más original, porque tiene un rollo de papel y una armónica, ¿no? Entonces lo llamo rollmónica. O sea, todo no se dejó nada en la cabeza. Después de pensar el instrumento no le quedó nada de aliento para hacer un nombre un poco más, pero bueno. El instrumento funciona soplando por este agujero que tenemos aquí, y lo que hacemos es escribir la melodía aquí dentro, como este papel que he perforado, y vamos pasándolo con las manivelas, y lo que va haciendo es abrir los agujeros para que suenen esos agujeros en concreto de la armónica, ¿no? Este instrumento tuvo tanta fama que tuvieron que hacer esta versión, que es la que traigo, que es la armónica cromática, más grande que esta, que es la normal. Lo que hacían los niños era comprar el rodillo en el kiosco por 1 centavo de las músicas que se escuchaban en ese momento, lo ponía en la armónica y soplaba. El inventor también tuvo una genialidad, que es que esta armónica, cuando soplas y aspiras, da la misma nota, porque claro, los niños se ponían a soplar la melodía, estaban 3 minutos soplando, al final acababan verdes. Entonces, la única armónica que soplando y aspirando da la misma nota es la de la armónica cromática. Por lo tanto, podemos respirar mientras tocamos toda la canción, ¿no? He hecho una versión de una música que a mí me gusta mucho, de un cineasta que se llama Te Angelopoulos. La compositora es Celine Karaindru y la película es La eternidad y un día, que voy a juntar esta armónica cromática con la caja de música y con el pedal sobre el que voy a ir grabando una serie de colchones con estas cuerdas simpáticas que se añadieron en el 18. Acabo agradeciendo muchísimo a Fernando, a Bisi, a todo el personal de la Fundación, aquí, a Juan, a José Luis, a Luis también, que ha estado en la parte técnica, para el que pido un aplauso, por favor, porque por él me habéis escuchado esta tarde. Es que me pasa siempre lo mismo, porque afino y me acuerdo de cosas sobre el instrumento también. Se pueden imaginar que, claro, la zanfona es un instrumento que despierta multitud de anécdotas por lo característico del instrumento, por todas las partes que tiene. Pero hubo una vez que es lo más surrealista que a lo mejor me ha pasado en torno al instrumento, en un concierto en un teatro en Medina de Pomar, que es un pueblo pequeño de Burgos, que luego conocí al hijo del alcalde una vez contando la anécdota. Y a partir de entonces no he dicho nunca el nombre del pueblo, pero espero que aquí no haya nadie de Medina. Ya sería casualidad, ¿no? Pues en el teatro había un señor muy mayor en el concierto que levantaba la mano para preguntar cosas durante el concierto. Entonces, y bueno, ya saben ustedes que cuando estás en un escenario ves las primeras filas, ¿no? Porque la luz... Entonces estaba sentado cerca y el señor levantaba la mano y me dijo, era muy mayor ya, entonces me dijo, yo me acuerdo, me acuerdo de este instrumento, ¿no?, que tocaban los ciegos, efectivamente, me dijo, tocaban los ciegos, y él se acordaba de que en el pueblo había ido algún ciego tocando la zanfona, a principios de siglo había ido tocando la zanfona cantando un romance, y me dijo, me acuerdo que venía con ese instrumento, dice, pero tocaban canciones bonitas.
Así que a mí me hizo mucha gracia, pero claro, estaba yo solo en el teatro, tampoco podía, estaba encima del escenario y luego siguió, ya otro día les cuento más porque era una fuente inagotable de aquel señor, que además me dijo que había dado clase a Carmelo Bernaola, que podía ser Ah, bueno, ya les cuento la última, acabo. Con el tema de Valentín Clastrier, que es un tema que está en 5, un ritmo particular, está en 5, el señor también levantó la mano después del tema y me dijo, bueno, yo es que estudiaba armonía, contrapunto, composición, dice, y es que este tema no hay por dónde cogerlo. Sí, sí, o sea, era una fuente inagotable, el señor era muy gracioso. Bueno, y voy a acabar con este tema que es la eternidad de un día, y perdonad, porque es que siempre que afino las cuerdas simpáticas, pues me acuerdo de... Las cuerdas simpáticas hay que afinarlas porque si no, no funcionan, o sea, no hacen esa reverberación natural. También me recuerdo que hemos traído algún disco de algunas de estas canciones, que están precisamente estas canciones con la zanfona y con otros instrumentos por si quieren comprar alguno. Vamos a acabar con esta eternidad de un día.
Gracias, muchas gracias. Voy a tocar la última, de verdad. Bueno, un tema que se llama Rue de Begles, que es una calle que hay en Burdeos. Es un tema del que no traigo ninguna imagen, ahora que me acuerdo, pero es un tema que rememora un viaje que hicimos con un instrumento que es la lira organizzata, una zanfona órgano que se construyó en el siglo XVIII para Fernando IV, rey de Nápoles, era su instrumento favorito, y es una especie de híbrido entre zanfona y órgano. Ahora, como tenemos la facilidad de buscar, en cuanto salgamos de aquí, la imagen, si queremos, lo pueden buscar. Es un instrumento que desapareció muy rápidamente y del que solo se conserva un ejemplar grande, hay otros más pequeños, grande, en el Victorian and Albert Museum. Este instrumento lo reconstruyó un luthier austriaco que se llama Weilsenbaumer, Wolfgang Weilsenbaumer, y se grabaron los nocturnos de Haydn que compuso para este instrumento, con el ensamble de Limoges, con Christoph Quang. Pero después no sabían qué hacer con el instrumento, entonces me lo dejó el luthier. Lo que pasa es que tuvimos que ir en furgoneta hasta Viena y traerlo a Galicia, hasta Galicia en furgoneta. Entonces, en este viaje que hicimos con la lira organizzata, la primera parada que hicimos fue en esta calle. Y compuse esta canción para lira organizzata, es la primera canción que hice para este instrumento, para lira organizzata y trompeta, que luego tocamos con un trompetista, con David Harrington. Pero la lira se la tuve que devolver porque era carísima y era un instrumento que, imagínense, la zanfona, que es complicado de afinar, pues la lira tienen que ir dos personas, tienen que afinarse entre dos personas, y era un instrumento pues que tenía el rey en una habitación para que fuera la gente a escucharle, no para que tú lo movieras y te fueran a escuchar. Entonces, yo, claro, nada más, después del primer concierto entendí por qué desapareció tan rápidamente, ¿no? Afortunadamente.
Y entonces nunca más tocamos el instrumento, esta lira organizata, pero se quedó esta melodía que se llama así, Rue de Begles, de la que he hecho una pequeña versión para caja de música y para zanfona. Se lo voy a dedicar con mucho cariño a todo el personal de la Fundación porque es algo que siempre se agradece, ¿no? Se dice, se agradece al que te ha traído tal, pero el caso de la Fundación es excepcional porque el trato es maravilloso desde el principio y ayer lo hablábamos con otra persona que ha venido, o sea, que es algo que llama la atención, lo bien que tratáis a la gente y muchísimas gracias y os lo voy a agradecer con esta melodía que se llama Rue de Begles. Gracias.